Aymara, la vida no es fácil. A veces nos pone en situaciones que van afectando nuestra psique y que lamentablemente pues nos pone en situaciones de vulnerabilidad psíquica, que nos disminuye a veces nuestro ánimo, que afecta el espíritu. Pero este es un programa de ciencia y yo voy a conversar con Aymara acerca de una práctica milenaria, pero que hemos visto que de alguna manera ha trascendido a nuestros tiempos y que está abarcando cada vez más y más terrenos, no solamente en lo mediático, sino también en la práctica de ciertas actitudes, porque no lo podemos llamar ciencia, actitudes terapéuticas que usan un producto, una sustancia que tiene una acción farmacológica con la finalidad de lograr una sanación, un acercamiento espiritual, una mejoría de los síntomas, que ya le vamos a informar cuáles son. Y estamos hablando, Aymara, de la ayahuasca. ¿Te parece? Y es que, Wilfredo, esta ayahuasca no es una planta como tal, es la mezcla de dos plantas. Por un lado tenemos una planta que es una liana de toda la vida, que parece la una raíz. Exacto. De la que se guinda Tarzán, es una liana, que es la Banisteriopsis capi. Y por otro lado tenemos a las hojas, que es la Psychotria viridis, que es la mezcla que luego va a resultar de esa liana y de esas hojas, de esa mezcla va a resultar la ayahuasca. La que usan los chamanes. La que usan los chamanes en el Amazonas, porque la ayahuasca es proveniente del Amazonas. La han utilizado los chamanes durante milenios para alcanzar estados elevados de espiritualidad. Vamos, esto según ellos. No tengo yo aquí pruebas científicas de esto. Sí, claro, porque le vamos a decir cuáles son los riesgos, pero sigamos. Sí, pero la han utilizado durante milenios. De hecho, se tiene data de que se ha utilizado desde hace más de 13.000 años por estas personas en el Amazonas. Entonces, por ahí ya le vamos a seguir explicando. Entonces es la mezcla de dos plantas. Es la mezcla de dos plantas. Pero ¿qué pasa? Por un lado, estas plantas se tienen que juntar porque sí, para que la ayahuasca pueda ser ayahuasca. ¿Por qué? Porque una de las plantas contiene un compuesto que es esencial para Aymara producir. nos va a meter en la farmacología. Sí, porque es que para que es necesario, claro. Exacto, para que se entienda que esto no es cualquier cosa ligera, una bebida o una sustancia que se inyecta así nomás, no. Esto es delicado para nuestro cuerpo. Bueno, la primera planta, que es la liana, es la que tiene una enzima que es sumamente importante en nuestro cuerpo para poder degradar neurotransmisores. Esa es la que contiene armalina, ¿no? Esa es la que contiene la armalina. Contiene armalina, contiene armina, contiene tetrahidroarmina, que son unas sustancias que van a inhibir a la monoaminooxidasa. No se tienen que aprender estos nombres. Ustedes solamente quédense con que va a bloquear la acción de una enzima que es la responsable de degradar luego unos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Y evita la degradación. La degradación de la otra planta o del compuesto psicoactivo de la otra planta, que es el N-dimetiltriptalina. El DMT, vamos a decirle. Vamos a decirle el DMT. Yo después por aquí les voy a poner. Esta planta también se la vamos a poner por aquí. O te lo pongo por allá. Se la ponemos por aquí. ¿Dónde se la pone? Aquí. Entonces, quédense con esto. Una planta va a hacer que no se degrade esta y esta va a tener poder suficiente para poder llegar a nuestro estómago, que no se va a degradar porque esta está haciendo que no se degrade, va a entrar al torrente sanguíneo, va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a llegar a nuestro cerebro. Qué ingeniosos los indios. Porque fíjate lo que fue inventar, es decir, mezclar una planta que no tiene una acción directamente específica, que es la que inhibe la monoaminoxidasa, para que la otra pueda actuar, para que usted pueda tener esa nota que la llevará no sé a qué mundo espiritual, no sé, a visitar a su tía Juana, que murió hace 85.000 años. No estoy bromeando. Pero, qué ingenioso, ¿no? ¿Cómo se les ocurriría eso, Aymara? Porque tú dices, en medio de la selva, ¿cómo tú haces para encontrar una planta que te dé el efecto psicodélico y al mismo tiempo encontrar otra
para que este efecto se pueda dar. Porque nuestro cuerpo, queridos amigos, es tan inteligente, tan sabio, que si tú le das y los indios solo, y los indios también, evidentemente, si le das solo el DMT, una vez ingerido, el cuerpo lo va a degradar. Claro, solo. te tomas la liana solamente, la de Tarzán, y no te va a pasar nada. No te va a hacer absolutamente nada porque el cuerpo la va a degradar enseguida. Porque tenemos esa enzima necesitas la monoaminoxidasa otra para que se absorba. Para que se pueda absorber, exactamente. Perfecto. Entonces, está claro, ahora sí lo tengo claro. Al llegar ese DMT a nuestro cerebro, él va a buscar específicamente, Wilfredo, a un receptor específico que es el 5H T2A. T2A. El 5HT2A es un receptor de serotonina. Entonces, cuando él llega y se une a ese receptor de serotonina, va a imitar la acción que hace la serotonina en nuestro cuerpo. La serotonina en el cuerpo, ¿qué nos da? Nos aporta el estado de ánimo, es el responsable de que nosotros tengamos un estado de ánimo, la mayoría de las veces acorde a la situación que estamos viviendo, es el responsable de nuestro ciclo de sueño, es decir, de nuestro ritmo circadiano, también es responsable de mantener ese sueño, o mejor dicho, o mantener ese sueño REM, es responsable de una cantidad enorme de situaciones en nuestro cuerpo. Es decir, él actúa en varios lugares en nuestro cuerpo. El DMT es el que te da esa cuestión de psicodelia, ¿no? Del tipo, imagínense los hippies de los años 60, esa visión distorsionada de la realidad, esa percepción de colores, la percepción de estímulos que no existen, de esas ilusiones, de esas, ¿cómo le diríamos? Esa falta de definición sensorial. La psicodelia te la da es justamente eso, el DMT. Sí, entonces una vez allí, como se hace pasar por la serotonina, pero no es serotonina, él lo que hace es que activa zonas de nuestro cerebro como de forma incoherente, porque empezamos a sentir un estado elevado, un estado totalmente diferente de nuestra realidad. Nuestros estímulos se ven potenciados por 1000. Y es una forma totalmente incongruente. ¿No? Es como si el cerebro se volviese loco porque no entiende qué es lo que está pasando. Nuestra percepción sensorial se ve totalmente desregulada. No, y es que inmediatamente empiezas a sentir como la percepción sensorial está alterada, empiezas a tener alucinaciones que pueden ser visuales, auditivas, dependiendo por dónde te dé. Sí, y ese es el gran problema que sucede con esto, que aparte de eso... Y no es lo que buscan, porque podemos pensar que es el problema, porque puede ser la solución. Digo, de lo que están buscando, no sé, es que no soy chamán. Es que precisamente el DMT te altera la percepción sensorial y el estado de conciencia. Aparte de eso, haces un cóctel de neurotransmisores. ¿Por qué hace un cóctel de neurotransmisores? Porque cuando tu cuerpo tiene esa monoaminoxidasa bloqueada, es incapaz de degradar otros neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la misma serotonina, la endógena. Y la serotonina que nos da un problema médico grave. Claro, entonces por un lado tienes el DMT actuando en tu cerebro que está ahí haciendo locuras con tus neuronas porque inhibe unas neuronas, activa otras, cambia la percepción, altera el campo visual, cambia todo. Una araña que vaya caminando, la persona la va a ver como que es un monstruo que le está hablando y tiene colores, pero al mismo tiempo también causa, Wilfredo, una alteración en cuanto a los sentidos, porque las personas reportan que lo que ven son sonidos y lo que escuchan son texturas. Tremenda nota. Imagínate tú. Pero es por eso, por un lado tienen a la DMT actuando y por otro lado tengo a los otros neurotransmisores totalmente concentrados porque no se han podido degradar, porque está la enzima que es responsable de degradarlos en el cuerpo, está bloqueada. No hay forma de que eso funcione. Entonces, al tener esos dos mecanismos actuando en el cuerpo, es sumamente peligroso, porque la adrenalina tú la puedes tener activada en un momento en el que se te perdieron las llaves del carro, pero no las puedes tener activadas en todo momento. Carro, Aymara. No puedo Esa es mi mayor pesadilla.
Cada vez que hago un ejemplo, la llave del carro. Miren, y además de eso, esa cantidad de neurotransmisores pueden aumentarte la frecuencia cardíaca, te puede dar taquicardia, puedes tener ganas de vomitar, puedes tener náusea, puedes tener, además de eso, aumento de la presión arterial. Ese aumento de la presión arterial te puede causar un evento cardíaco indeseable. A nivel cerebral, se te pueden romper las arterias cerebrales, vas a tener o puedes tener problemas de convulsiones, que también se ha dado. Desde el punto de vista psicológico, también esa persona a veces no hay forma de controlar la crisis porque no se sabe si le... Así como cuando una persona está intoxicada con alcohol. Tienes el tío Pedro que cuando toma alcohol se pone melancólico. Tienes el tío Pepe que cuando se toma alcohol entonces se pone belicoso. Tienes a la tía Juana y la tía Juana cuando se pone cariñosa. Y así, bueno, esos efectos no son ni siquiera predecibles. Por supuesto, porque imagínate tú, Wilfredo, que o sea, la percepción sensorial tiene que ver básicamente en cómo nosotros interpretamos las señales del mundo a través de nuestros sentidos, a través del oído, del olfato, de la vista, del tacto. Y si esos sentidos se ven alterados por una causa neurológica, como es el DMT que está afectando allí toda tu parte cerebral, pues todo lo que tú veas lo vas a sentir totalmente distinto. Lo que veas, lo que escuches, lo que oigas, lo que sientas, va a estar totalmente distorsionado de la realidad. Y lo que me preocupa, o que lo que nos preocupa en este caso, es que han aumentado los retiros donde le dan la ayahuasca, como ya se habrán dado cuenta que... Y esos retiros ofrecen la ayahuasca como una solución. Yo no estoy hablando en contra porque hay trabajos que se los vamos a colocar por aquí. Por aquí le vamos a colocar esos trabajos, o si no, al lado de Aymara, que también luce muy bonito esos trabajos. Ajá, ¿dónde va? Aquí. Ajá. Esos trabajos que además son muy serios y que son gente que se han dedicado a estudiar grupos grandes de personas, le han dado el componente y han observado qué es lo que sucede y lo han registrado. Sí, Wilfredo, pero hay que tener bien claro una cosa. Eso ha sido en poblaciones que están totalmente controladas. No, claro, por supuesto. Por eso estoy hablando de que son estudios científicos. En los estudios científicos que se preste a sí mismo y que tenga buena autoestima tiene que estar controlado. Eso es evidente. Lo que quiero decirle es que, y a lo que íbamos, es que nos preocupa el hecho de que esto se haga en retiros donde si hay un desequilibrio, vamos a decir, farmacológico, o que haya una respuesta exagerada, una crisis serotoninérgica, porque como le dijo Aymara, la serotonina va a aumentar. Bueno, porque sus receptores están ocupados. Pues el receptor está en la de serotonina, aunque es la hormona de la felicidad. Cuando está ella aumentada en sangre, te puede dar problemas severos. Te puede incluso llevar a extinguirte, a darte de baja, por decirte algo. Hipertermia, confusión, puede darte una agitación profunda, una crisis de ansiedad. Hay personas que cuando están bajo los efectos de la ayahuasca tienen una crisis de ansiedad terrible que no la pueden controlar. Entonces, y cuando tenemos una crisis serotoninérgica, les voy a confesar algo, es el mayor miedo que tenemos los médicos con respecto a eso. La persona puede tener incluso una depresión respiratoria, y una depresión respiratoria implica que tienes que tener medidas de cómo intubar al paciente, tienes que hidratarlo para que bote eso, y tienes que tener la droga o las que son antiserotoninérgicas. Y eso dudo mucho que lo tengas en los retiros donde se da la ayahuasca. A mí me preocupa eso. Puede ser muy buena, pero y aparte de eso, Wilfredo, en esos retiros, la mayoría de las personas que acuden es porque tienen depresión, porque tienen ansiedad, y lo que no se están dando cuenta es que eso que te están administrando puede ser realmente peligroso para tu vida, porque está totalmente contraindicado en personas que tienen ansiedad, precisamente porque te va a dejar la noradrenalina y todo el resto de neurotransmisores ahí activos en un cóctel concentrados porque no se van a poder degradar, y nuestro cuerpo tiene un tiempo estimado para producir un neurotransmisor y degradarlo, producirlo y degradarlo a medida que lo vaya necesitando. Pero fíjate que sí lo indican para crisis quiero decir, sí lo usan para depresiones mayor permisos. Quien lo vaya a usar tiene que tener un permiso establecido por el Estado en los países en donde está. Lo que te quiero decir es que sí está indicado para
personas que tienen estrés postraumático. Esos individuos, esos soldados que van a la guerra y entonces tienen la imagen repetida, por ponerle el ejemplo más clásico, ¿no? O que han pasado situaciones muy traumáticas, entonces tienen un loop, un ritornello del pensamientos rumiantes, pensamientos y esas crisis de ansiedad nocturnas, diurnas, cuando le dé, parece ser que la ayahuasca, al contrario, tiene un efecto beneficioso en ese sentido. En estas personas en las que acuden a un lugar que está controlado, en lo que un profesional es quien le administra la ayahuasca y no es un retiro en el que vino fulanito de tal y te dijo tómate esto o inyéctate esto que esto te va a hacer ver estrellas. Que eso es lo que nos preocupa. Que eso es lo que realmente preocupa. Y es tanto así que el DMT está prohibido porque es considerado de clase 1. Es decir, altera el estado de conciencia y puede causar graves riesgos a la salud. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos retiros porque, por ejemplo, países como España, lamentablemente, Portugal, México, todavía Brasil, todavía no tienen un control de la ayahuasca. Las regulaciones son muy laxas en este momento. Ahora, el resto de los países, Italia, Francia, Países Bajos, tienen un buen control. En Alemania para poder utilizar la ayahuasca tienes que tener un permiso, tienes que estar certificado para poder utilizarla. Entonces, lamentablemente, en países donde se den estos retiros y no haya un control preciso sobre la ayahuasca, pues lo van a seguir administrando y van a seguir ocurriendo los accidentes que ustedes pueden buscarlo por donde ustedes quieran, que ya han sucedido con este tema de la ayahuasca. Con relación a las dosis, se las vamos a dejar indicadas aquí. Las dosis formales, las que están estudiadas, las que se han puesto al servicio de la ciencia. Sin embargo, también le vamos a poner en un cuadrito, que se lo vamos a poner aquí, donde habla de el inicio del efecto, que suele ser entre los 30 a 60 minutos. Pero cuidado, porque si es fumado, por ejemplo, que es otra forma, vaporizado, tiene un efecto muchísimo más rápido, prácticamente inmediatamente. Si es endovenoso, porque los científicos a veces lo usan en forma endovenosa, los médicos, para ver el efecto y todo esto, tiene un efecto, parece mentira, un poquito más tardío. La intramuscular, más tardío todavía. Estoy hablando de que puede ser a los 90 minutos, a las 2 horas, a las 3 horas, 4 horas. Sí, yo se lo voy a dejar por acá para que ustedes tengan una guía, no porque ustedes lo vayan a hacer, pero tengan una guía. Yo voy a concluir con esto. Yo voy a concluir con que ustedes deben tener cuidado con la reacción adversa de esta que puede causarle una crisis serotoninérgica. Pueden tener además un desenlace muy, 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 muy mal, incluso hasta desde el punto de vista psicológico, porque puede causarle una crisis de ansiedad, de paranoia, que lo puede incontrolable, inmanejable, que puede terminar muy mal. Yo les quiero advertir que estos sitios generalmente no cuentan con la ayuda o el soporte médico inmediato para asistirlo en caso de que usted tenga una depresión respiratoria, un paro cardiorrespiratorio, lo que sea, y que tenga usted mucho cuidado con eso. Antes de darle el pase a Aymara, quiero que se afilien al canal, aquí está, que además lo compartan a esas personas que piensan usar este producto. Sí, Wilfredo, definitivamente la ayahuasca, aunque es utilizado desde hace milenios de forma natural, es una potente y hay que utilizarlo bajo supervisión médica, en caso de que lo vayan a hacer. Dejen de inventar con gurú, con retiro, nada de eso. Es una potente. Tú sabes que me llama la atención que hay personas, o mejor dicho, he estado leyendo que hay personas que reportan que todas ven más o menos lo mismo, más o menos las mismas formas geométricas. Podemos poner eso como hechos curiosos, porque no me has dicho un hecho curioso de la ayahuasca. Entonces ya la gente está acostumbrada a esperar los hechos curiosos de Aymara. Bueno, ¿no tienes ningún hecho curioso de esto? Esto puede ser considerado un hecho curioso. ¿Qué ven? Porque la gente dice, es impresionante, porque estuve leyendo algunas revisiones por ahí. Es impresionante, todos vemos las mismas formas, porque la ayahuasca supuestamente tiene un espíritu.
que hace que las personas vean las mismas formas. Va de las retro. mismas formas geométricas. Es como que despiertan en las personas las mismas formas. Pero luego investigando, me di cuenta que es que la ciencia, ¿ven por qué es tan importante la ciencia? Que hay un mecanismo cerebral detrás de todo eso. Y es que nuestro campo visual primario, ubicado en el lóbulo occipital, Wilfredo, es la primera área del cerebro en recibir la información visual que viene desde nuestros ojos. Y allí, en esa área específicamente, allí las imágenes son organizadas, están muy bien organizadas. Y como allí las imágenes tienen que venir muy bien organizadas en ese campo visual, es decir, en patrones organizados, cuando las personas consumen el DMT, es decir, la ayahuasca que contiene DMT, este DMT hace que esos patrones organizados se vuelvan hiperactivos, inquietos, se vuelve un lío, todo eso allí en el campo visual. Por ende, lo que va a entrar a esa corteza visual primaria no son patrones organizados, son formas. Y ahí es en el momento en el que las personas reportan que ven rayas, espirales, rejillas, círculos. Bueno, cualquier cosa. El punto es que, bueno, no sé si haya un espíritu dentro de la planta, pero está la explicación científica de por qué la mayoría de personas reportan ver las mismas formas. Vale. ¿Ya lo entendieron? Yo me quedo con esta. El camino hacia la sanación requiere un compromiso. No siempre el camino fácil es la respuesta. Así que si usted está considerando el uso de esta planta, pues no soy quien para decirle que usted debe desistir de eso. Porque ciertamente no se puede negar, la ciencia también dice que hay algunos beneficios terapéuticos. Ay, Wilfredo, pero tú no nos has dicho si tú consumirías ayahuasca. No lo consumiría porque no lo necesito. No lo consumiría porque le tengo miedo a perder el control. No lo consumiría porque no me gusta los psicotrópicos en general. Y no lo consumiría porque no asumiría el riesgo a una reacción adversa de esa naturaleza. Es decir, que ponga en peligro mi vida. Sin embargo, no estoy aquí para decirles a ustedes qué es lo que no haría yo, sino para decirles que, si bien es cierto que la ciencia la considera un elemento que puede ser valioso desde el punto de vista terapéutico para cosas como las depresiones mayores, la crisis de ansiedad, el estrés postraumático, también es cierto que hay personas que lo usan en forma indebida para hacer una aventura, una búsqueda espiritual, y que eso pues no está en manos de la ciencia, estará en manos de esos chamanes, que no los desprecio, no los subestimo, no quiero decir que no tengan su conocimiento, pero no es el mío, no es el terreno de la ciencia, por lo menos occidental y convencional. Sí, los chamanes del Amazonas es distinto, Wilfredo, porque ellos vienen con conocimientos de generación en generación y los hacen dentro de su área. O sea, no es que se fueron a Nueva York a decirle a la gente, ponte esto de ayahuasca. Lo hacen dentro de su área. Bueno, yo ni con los chamanes lo haría. Bueno, queridos amigos, ahora sí, ¿te despides tú? Esperamos que les haya gustado este programa y que nos dejen en sus comentarios si ustedes utilizarían ayahuasca. Me interesaría saber quiénes estarían dispuestos a usarla y quiénes no y por qué. Sean sinceros y lo dicen, ¿verdad? Adiós.